vaginismo. Hay miles de personas que dicen que el vaginismo es malo en la vida. Pues no. El vaginismo es una bendición que Dios te ha dado y que tú tienes que aprender a vivir con él. Así que cuando tú reconozcas que realmente tienes un vaginismo y tú dices, tengo un dolor generalizado porque es algo involuntario, que se me está contrayendo el músculo de mi vagina, porque el vaginismo es ese movimiento involuntario que hace mi vagina sin que yo lo controle, ¿ok? Tú tienes que aprender realmente a entender y comprender tu propio cuerpo. Entonces, cuando tú aprendas a entenderlo, vas a poder controlar el suelo pélvico de tu vagina. Cuando tú haces movimientos involuntarios, tú tienes que ser feliz con ese movimiento. Así que en el tema de hoy vamos a hablar de vaginismo, pero ¿cómo superarlo? Primero tú tienes que reconocer realmente cómo es tu cuerpo. Tú tienes que ver que tu cuerpo hace movimientos que son placenteros, no es dolor. Si tú agarras y te golpeas o sientes cuando tu cerebro registra un golpe o te pisas el dedo y tu cerebro lo registra como un dolor, obviamente que cada vez que tú vayas a abrir una gaveta o vas a tener miedo de sentir ese dolor. Entonces, así es el mismo sistema que funciona en tu cerebro cuando se trata del vaginismo. Entonces, yo te aseguro que si tú empiezas a entenderte y empiezas a comprenderte un poco más de lo que es el vaginismo, hay causas que generan psicológicamente y que tú empiezas como a castrar y no poder disfrutar de tus propios beneficios que la naturaleza te ha bendecido porque tú naciste con esa contractura muscular. Entonces, aprende a controlarla, aprende a vivir con ella y te aseguro que vas a tener mayor placer en cuanto a tus intimidades sexuales. Entonces, no es un daño que naciste con eso, es una bendición. Es una malformación causada vaginalmente, tal vez sí, pero yo te quiero dar las herramientas y te quiero dar motivación a que eso no es algo malo y que muchas personas pueden aprovecharse de esa situación para que tú empieces a sentirte como que, ay, esto es una enfermedad, yo no puedo vivir con esto, no lo puedo controlar. Todo en la vida se puede controlar, ¿ok? Y cuando tú empieces a reconocer tu organismo, tú vas a poder hacer ejercicio. Lo ideal es que tú lo puedas determinar con una entrevista clínica, porque quien lo va a determinar es alguien especializado que te lo va a decir, tu ginecólogo. Entonces, claro, cuando ella haga la revisión manual, ella te va a decir qué es lo que siente, vas a hablar con ella, y la educación sexual que no tuviste en tu casa porque de repente te dieron miedo o porque hubo ignorancia en tu hogar, obviamente el ginecólogo o el médico tratante que te va a ver te va a dar herramientas específicas para eso. Pero yo hoy como motivadora te digo, eso no es malo. Cuando tú reconozcas y te digan cómo controlarlo. Si hay tratamiento fisiátrico para eso, sí. Si hay manera como seguir adelante con resolver esta situación, sí. ¿Es una causa psicológica que tú te pongas a resistir el dolor? Sí. Entonces, el vaginismo no es malo. Yo quiero que todo el mundo entienda que cuando tú aprendas a controlar ese movimiento y aprendas a disfrutar el placer, te aseguro que eso va a ser totalmente beneficioso para tu vida. Así que cuando haya dolor, yo te aseguro que no deberías hacer la penetración. ¿Por qué? Porque primero tienes que tratarte la parte psicológica. Tienes que primero reconocerte. Segundo, controlarte. Tercero, disfrutar de ese placer y transformar el dolor en alegría. ¿Ok? Y sacarle provecho y beneficio a eso que Dios te ha dado. Y algo sumamente importante. Señor, no tengas miedo para poder tener una relación sexual. Cuando tú llegues al nivel máximo que vas a tener en tu relación, no lo vas a lograr. Se sabe que hay personas que descubren el vaginismo cuando vinieron a tener un posparto, por ejemplo, traumático, un parto traumático. Y entonces en el momento que tiene ese golpe, obviamente las paredes vaginales causan rigidez y sientes miedo, porque es así. ¿Cuántas personas cuando van a dar a luz
normal, el parto normal, tienen que hacerle un corte para poder la cabeza del bebé salir. Entonces, cuando vuelve otra vez a su estado normal, tú tienes que hacer movimientos del Keller, que es un movimiento para ayudar a que tus paredes vaginales vuelvan otra vez. ¿Cuántas personas van a tener sus necesidades y de repente pujan y la base del cuello pélvico va bajando? Entonces, yo te aseguro que todas estas cosas que nosotros las hacemos involuntarias. Nosotros no vamos a querer que nuestro organismo sufra, pero cuando hay dolor, nosotros lo registramos en nuestro cerebro y automáticamente empezamos a determinar terminaciones nerviosas de dolor. Entonces, cada vez que pasa, entonces tenemos miedo. No quiero hacer, no quiero que me toque, que no. Entonces, eso no tiene nada que ver con avanzar. Tiene que ver que al tener tú el dolor, obviamente vas a buscar la causa psicológica y vas a negar de disfrutar el placer de que Dios te ha dado, porque tú naciste con eso y tienes que aprender a vivir con eso. Entonces, mañana estaremos hablando en la segunda parte de cómo puedes ayudarte tú misma a avanzar en este proceso de técnicas de que tú puedas mejorar. Acuérdense que el vaginismo tenemos el primario y el secundario. El primario es cuando nosotros nos volvemos tímidos y tenemos el primer contacto sexual con alguien y eso nos va a incomodar un poco. Y el secundario es cuando tenemos alguna causa traumática. Tal vez tú estás con una persona y esa persona, por ser tan grotesco en el momento de la penetración, obviamente golpea las paredes vaginales y ese dolor lo registra y automáticamente si sufres o padeces o naciste con vaginismo, entonces el cerebro va a ser psicológicamente traumático y no va a querer volver a tener una intimidad con esa persona, ¿ok? O no vas a querer pasar por el proceso de dolor. Entonces, acuérdense que también el himen que nosotros tenemos puede ser resistente. Es que hay miles de causas que lo pueden generar y la única forma de saberlo es clínicamente con un especialista en ginecología, ¿verdad? Para que te haga la evaluación. Cuando te haga esa evaluación, entonces tú aprendes a vivir. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Te estoy dando herramientas de motivación que aprendas a vivir con lo que tienes y aprendas a sacarle provecho a tu organismo, ¿ok? Hay personas que no reconocen su cuerpo, hay personas que dejan de vivir un placer. ¿Por qué? Porque primero colocan el dolor y el causal psicológico que genera, entonces no hay placer para poder seguir disfrutando de una relación, porque el dolor muscular para ellos es más importante que tener un placer de un coito, ¿ok? Entonces, cuando las personas tienen vaginismo, aprenden a ser feliz. Entonces yo te aseguro que cuando tú aprendas a tener vaginismo y ese movimiento involuntario, no puede todo el mundo disfrutar de ese movimiento involuntario, sino tú. Tú tienes que aprender a disfrutar tu movimiento tú, porque si tú vas a hacer una penetración y esa penetración es mayor el grueso de tu orificio vaginal, obviamente va a ser muy doloroso, pero tú tienes que también estar consciente y cuando tú veas qué tipo, tú tienes que saber escoger y tú tienes que saber hasta dónde son tus limitaciones. Y porque tú primero estás tú antes de otra persona, porque tú no puedes complacer a la otra persona sin complacerte a ti, ¿ok? Yo estoy consciente. Es muy pequeño, aparte de eso se contrae enormemente, entonces yo no puedo buscar un grueso, muy grueso, ¿por qué? Porque entonces va a dañar y va a tener un golpe en el momento del ingreso y eso va a ser perjudicial totalmente, entonces, y va a ser traumático. Entonces tú tienes que reconocer cuál es el tamaño, cuáles son tus limitaciones, cómo puedes sacarle provecho y mañana no te pierdas la segunda parte de vaginismo porque te voy a dar herramientas para que aprendas a mejorar, estimularte y ayudarte con otros mecanismos y no solamente eso, sino que también cuando escojas tu pareja, porque hay personas que dicen, no, pero es que no escogimos el grueso, ni el tamaño, ni el largo, sí lo puedes hacer, porque estamos en el siglo XXI.
Eso era antes que tú te casabas, ¿por qué no? Porque si tú tienes un proceso